Mi Visión Radio, música que edifica tu vida, palabra de Dios y mucho más. Mi Visión Radio. Sintonízanos a través de la web www.mivisionradio.com. Con todo mi respirar, te alabo con cada paso que doy. Con todo lo que yo soy, te alabo. Mi Visión Radio. Bienvenida a su programa Esposa en Construcción, un espacio donde compartiremos consejos prácticos para aplicar en su matrimonio basados en la palabra de Dios. Esposa en Construcción. Muy buenas tardes tengan cada una de ustedes que nos está acompañando en este día. Deseo que se encuentre cada una de ustedes muy bien. Bienvenida a su programa Esposa en Construcción. Qué alegría poder compartir con ustedes una vez más una palabra de parte de Dios. Este día hemos preparado un tema que sabemos que va a edificar su vida, sabemos que la va a bendecir a todas aquellas mujeres que están con un corazón dispuesto, humilde a recibir la palabra de Dios, la instrucción de nuestro Padre Celestial. Así es que en este día queremos comenzar el tema de hoy, como ya lo han visto yo creo en la publicación de Facebook, es Tiempo de decir adiós. Si de matrimonio hablamos, todos tienen una opinión propia de lo que debe de ser, pero como hijas de Dios nos interesa saber qué es lo que nuestro Padre, qué es lo que Dios nos dice acerca de lo que Él ha establecido sobre cómo vivir la vida matrimonial. Hay un versículo que quiero leer el día de hoy y se encuentra en Efesios 5:31. Dice la palabra del Señor: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dejar significa poner o colocar a una persona o cosa en el lugar o de la manera que se desea, le corresponde o le conviene. Dejar significa separarse o alejarse de una persona o cosa de manera temporal o definitivamente. Cuando la mujer se casa, le sobran opiniones sobre cómo debería de vivir la nueva vida con su esposo. Los padres opinan, los familiares opinan, las amistades opinan también, y si se deja, hasta los vecinos opinan sobre lo que debería de hacer ahora que se ha casado. Y quizás todos tienen la buena intención de ayudarla, pero en muchas ocasiones estas opiniones, consejos o ideas están basados solo en su experiencia personal o la experiencia que ellos han tenido en su matrimonio y no en la palabra de Dios. Y como creyentes, la palabra de nuestro Padre, la palabra que Él nos ha dejado, debería ser nuestro manual de instrucción para vivir en total armonía dentro del matrimonio. ¿Está usted de acuerdo conmigo? En el versículo que hemos leído antes, la palabra de Dios nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero esta palabra también aplica para la mujer, tanto para el hombre como para la mujer. Cada uno de ellos, cuando empieza su vida matrimonial, debería desligarse de la influencia de los familiares, si lo que desean es formar una nueva familia que honre a Dios. Hay un libro que se llama El misterio del matrimonio y hay un fragmento ahí que habla y nos dice: un matrimonio no es la unión de dos mundos, sino el abandono de dos mundos a fin de que un nuevo mundo pueda ser formado. Es necesario dejar para poder empezar algo nuevo. Dejar no significa abandonar, sino que dejar supone que la nueva pareja ha formado una nueva unidad familiar.
autónoma en todos los sentidos. Ahora esposo y esposa van a decidir cómo van a vivir la vida matrimonial, familiar, y esta nueva manera para que pueda funcionar en plenitud debe estar basada en los principios de la palabra de Dios. El esposo no puede venir y decir: aquí las cosas se van a hacer así porque mi papá así lo hacía. Ni la mujer podrá decir que van a hacer las cosas como a su mamá las hacía o como a ella le gustaría que se hicieran, sino que los dos van a buscar el deseo de Dios para el matrimonio, establecido ya en la palabra de Dios. Dejar no significa que usted con su esposo debe irse a vivir lejos de sus padres. Usted puede dejar de depender de ellos y vivir a corta distancia de donde ellos viven. Dejar significa que tu relación con tus padres ya no es la de un joven o un niño. Les debes respeto, pero no obediencia, ni dependencia. Puedes escuchar sus consejos si te los dan sobre tal o cual situación, pero ya usted con su esposo toman las decisiones que son mejor para su matrimonio. Dejar también significa que ahora la relación con su esposo es prioritaria. Esto quiere decir que hoy, como mujer casada, debe escuchar a su esposo y agradarlo, atender sus ideas, sus gustos, sus opiniones, sus preferencias, su tiempo, sus sentimientos. En general, usted prefiere estar con él antes que con cualquier otra persona. Dejar también quiere decir que ahora tú no dependes del afecto de tus padres o familiares, ni de su aprobación, sino de la de tu esposo. Podemos ver que cuando Dios creó a Eva, la creó como una mujer adulta y por ello la creó como esposa de Adán. Si Dios hubiese creado a Eva como bebé, entonces la hubiera entregado a sus padres y no a un esposo como lo hizo con Adán. Dejar padre y madre quiere decir que usted está dispuesta a dejarlo todo. Padre y madre en la antigüedad implicaba dejar tu mundo, la familia, el clan, la empresa familiar, las amistades, la tierra. Seamos sinceros y pensemos en cuántos matrimonios se han roto por no querer renunciar a las amistades, a una carrera profesional. Dejar implica poder decir primero el Señor, luego mi esposo, después mis hijos y todo lo demás. Todo esto que hemos hablado también aplica para el esposo. Él también debe obedecer la palabra de Dios y dejar, porque el hombre es el guía del hogar, es quien dirige a la familia, es quien toma las decisiones para la nueva familia que ha formado. Es muy desagradable ver hombres que no se despegan del cordón umbilical de la madre o del padre, y esto acarrea al nuevo matrimonio grandes males, porque su matrimonio, en vez de estar siendo guiado por el esposo, está siendo guiado por las ideas de los padres o de los familiares. Dejar es darle toda atención nuestra y prioridad a la relación matrimonial como fundamento del hogar. Y aquí también viene un punto muy importante que quizás algunas mujeres no van a compartir conmigo, pero que también entra en este tema de dejar y priorizar la relación conyugal, y es el tema de los hijos. Hay esposas que no tienen como prioridad al esposo y su matrimonio no va bien, porque la base está un poco mal, está desajustada, está desnivelada. Y es porque idolatran a los hijitos. Y como madres yo sé que amamos a nuestros hijos, pero cuando la esposa deja de ser esposa para ser 100% madre, entonces deja de existir el matrimonio. Hay mujeres que dicen primero mis hijos porque llevan mi sangre, y no es mal que amemos a nuestros hijos, pero si regresamos a la palabra de Dios, en el huerto del Edén, Dios creó a Adán y a Eva como un matrimonio y como la base de toda la humanidad hasta el día de hoy como la conocemos. Los hijos vinieron después, y no digo que usted tiene que elegir entre amar a su esposo y a sus hijos, porque es imposible. Pero sí debemos priorizar siempre todas las cosas que van en torno a la relación matrimonial. Es obvio que cuando el matrimonio no va bien,
cuando está dañado, cuando está lastimado, cuando hay división, la esposa se inclina rápidamente hacia los hijos. Ella toma a sus hijos como prioridad, como intentando demostrar que tiene mayor influencia sobre sus hijos, o que ella junto con sus hijos están contra el padre. Pero no hay cosa tal más destructiva que esta actitud, porque ¿sabe algo? Usted como esposa y madre olvida que sus hijos en unos pocos años van a volar, van a dejar el nido vacío, ya no estarán en su hogar, van a formar una nueva familia también como usted lo ha hecho. Y de nuevo este versículo de la Biblia se cumplirá. Y la dejarán a usted, madre, y también a su padre. ¿Y usted con quién se quedará? Sus hijas van a formar una nueva familia y sus hijos también lo harán, y usted va a continuar con su esposo. Es mentira esa expresión que escuchamos que dice: yo estoy con mi esposo por mis hijos. No es verdad. Nadie está con nadie por la influencia de alguien más. Mejor con humildad diga: yo estoy con mi esposo porque lo amo. Las cosas no van muy bien, pero lo amo. Y sin él no tuviera estos hijos. Así que, esposa, sus hijos son muy importantes, pero cuando debemos establecer el lugar que les corresponde en nuestras prioridades, entonces la lista quedaría como antes lo hemos dicho. Primero Dios, esto significa su relación con Dios, su tiempo devocional. Esto no significa ninguna actividad de la iglesia para aquellas que pudieran estar equivocadas. Segundo, mi esposo. Tercero, mis hijos. Y cuarto, todo lo demás. El consejero bíblico Wayne Mack dice: si ustedes son padres, su meta debe ser preparar a sus hijos para que los dejen, no para que se queden. Su vida no debe girar alrededor de ellos, porque esto los transformará en inválidos emocionales. Ustedes deben prepararse para el día en que sus hijos se vayan, cultivando intereses comunes, aprendiendo a hacer las cosas juntos y profundizando la amistad entre ustedes como esposos. Qué hermoso sería si este consejo fuera aplicado en todas las familias. Quizás habría menos matrimonios destruidos por la influencia de los familiares. Mi consejo para usted en este día es que deje la influencia de los familiares y con todo esmero y empeño entréguese a construir su propio hogar y su nueva familia con su esposo. De manera personal, mi esposo y yo, cuando nos casamos, establecimos esta palabra de Dios en nuestras invitaciones de boda. Así que pusimos una frase que decía: uniremos nuestras vidas para formar una nueva familia en Cristo, y deseamos invitarlos a ser testigos de nuestra unión. Y esta es la realidad de todo hombre y toda mujer, que se unen en matrimonio ante las leyes civiles del lugar donde vive. Usted forma una nueva familia. Permítame contarle brevemente la historia de Rebeca. Esta la puede encontrar usted en Génesis 24 completa, por si le gustaría después irla y leerla nuevamente, o con más calma, mejor dicho. Dice la palabra del Señor que Abraham ya tenía algunos años, era de edad avanzada y buscaba una esposa para su hijo Isaac. Así es que mandó a uno de sus siervos a buscar a esa esposa. Dice la palabra que el siervo buscando le puso como una señal a Dios. Le dijo: mira, Señor, cuando la esposa que tú has elegido para Isaac aparezca, que yo pueda reconocerla, quiero que me dé de beber a mí, dice, y a todos mis camellos. Así que pasó que el siervo se encontró con Rebeca por ahí cerca de un pozo, y ella estaba sacando agua de ese pozo, y pues ella, como pues era la esposa, ¿verdad?, que tenía a Dios ya preparada para Isaac, pues ella hizo esto de la señal que el siervo le había dado a Dios. Así es que le ofreció agua a él y le ofreció agua también a todos sus camellos. Y pues ahí se dio cuenta el siervo de que esa era la esposa de Isaac, que debería de llevarse a esa muchacha para que se casara con Isaac. Y pues bueno, viene después un momento en que ellos van a la casa de los padres de Rebeca, y estando ahí ocurre algo, y es que el criado viene y pues habla con los familiares de Rebeca, con los padres, el hermano, y le dice
que tiene pues joyas, tiene cosas, ¿no? Para entregarles como un tipo de dote, pero que se quiere llevar a Rebeca porque la quiere para esposa de su amo, ¿verdad? Así es, para el hijo de su amo, perdón, que era para Isaac. Así es que hay unos versículos muy interesantes que son los que quiero leer en este momento. Y son el versículo número 55 al 61. Dice la palabra del Señor, que estando obviamente el criado ya con la familia de Rebeca, dice: a la mañana siguiente, cuando se levantaron, el criado de Abraham dijo: déjenme ir a la casa de mi amo. Pero el hermano y la madre de Rebeca le respondieron: que se quede la joven con nosotros unos 10 días más, y luego podrás irte. No me detengan, repuso el criado, el Señor ha prosperado mi viaje, así que déjenme ir a la casa de mi amo. Llamaremos a la joven a ver qué piensa ella, respondieron pues el hermano y la mamá de Rebeca. ¿Quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y sus acompañantes, y bendijeron a Rebeca con estas palabras: hermana nuestra, que seas madre de millares, que dominen tus descendientes las ciudades de sus enemigos. Luego Rebeca y sus criadas se prepararon, montaron en los camellos y siguieron al criado de Abraham, y así fue como él tomó a Rebeca y se marchó de ahí. ¿Está usted escuchando y apreciando el ejemplo que nos da Rebeca? El criado ya quería irse y llevarse a la esposa de Isaac, pero el hermano y la madre de Rebeca le dijeron que esperara y que Rebeca se quedara unos 10 días más con ellos. Me pregunto yo, ¿para qué querían unos días más con Rebeca? ¿Para qué querían que ella se quedara? Si la habían tenido toda su vida y ahora le tocaba a ella irse, dejar a su familia y formar una nueva familia con su esposo. Y entonces deciden preguntarle a Rebeca qué es lo que ella quería hacer, si se quería ir con el criado o quería quedarse unos días más. Y vemos cómo Rebeca responde como una mujer sabia, madura, que conocía la voluntad de Dios y dice: sí. Ella dice: me quiero ir ahora, me quiero ir con mi esposo. Esposa que me escuchas, cuida y ama a tu esposo, porque es el hombre que has escogido para toda la vida. No hay devolución, así que partiendo de esto, pon tu vida, la vida de tu esposo y tu matrimonio en las manos de Dios y permite que Él, conforme a su palabra, sea quien te guíe, sea quien te enseñe y te permita vivir el matrimonio tal y como Él lo ha diseñado para toda la humanidad. Me encanta este pasaje y este ejemplo de Rebeca. Se dan cuenta cómo la historia se repite y es una actitud de los familiares o de los padres el desear que los hijos se queden con ellos. Ellos querían quedarse, dice, 10 días más con la joven, con Rebeca. Pero Rebeca sabía lo que venía para ella. Sabía que ya le tocaba el tiempo de despegarse, de marcharse. Obviamente no iba a caminar 2 o 3 horas de camino. Ellos estaban a días de camino. Sabían sus familiares que jamás volverían a ver a Rebeca quizás, pero la bendijeron. Le dijeron: hija, está bien, te vas a ir, te vamos a bendecir. No había una actitud de enojo, de molestia. ¿Por qué? Porque la madre y también su hermano y los familiares quizás que estaban ahí también sabían cuál era la voluntad. También sabían cuál era la voluntad de Dios para las mujeres, en este caso, que se casaban. Ellas tenían que irse al lado de su esposo. Así es que esta es la actitud, yo creo que debe de estar en nuestro corazón. Prepararnos desde el momento de ahora como madres para enseñarle a nuestros hijos que un día se van a ir, prepararlos para que un día dejen el nido, para que vayan y formen una familia como Dios desea, conforme a su palabra. Esta es la actitud de la madre que ama, que enseña a su hija y que con gozo, con alegría la bendice y le dice: está bien, hija, ve y haz lo que tengas que hacer. Ahora vive tu vida, vive la vida de matrimonio con tu esposo. Esta es una muy buena actitud y esta también
también la actitud de Rebeca, como decía, es una actitud sabia, es una actitud de una mujer segura. Era joven. Rebeca no tenía 30 años, no tenía 25 años, no tenía yo creo ni 20 años. Era joven, era una jovencita, pero ella sabía muy bien lo que le esperaba. Así es que en este momento yo deseo con todo mi corazón poder orar por usted que me está escuchando. Permítame hacer una oración, permítame orar en este momento por cada una de ustedes que nos escucha. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo Jesús nos presentamos delante de ti en este día para darte gracias por tu bendita palabra, la cual nos guía a toda verdad y a toda justicia cuando la leemos. Te pedimos en esta hora que nos ayudes, que podamos poner en práctica la palabra que nos has dado, que podamos ser también como Rebeca, la cual nos da ejemplo de sabiduría, y que podamos poner toda nuestra dedicación en cuidar y proteger nuestro matrimonio. Padre, que cada una de las mujeres que nos está escuchando pueda vivir su vida matrimonial de una forma plena, sin sentirse acosada o intimidada por las opiniones o ideas de nadie más externo a su matrimonio, sino que ellas puedan vivirlo en plenitud, sabiendo que a ti es a quien están obedeciendo y agradando. Bendice, Padre, a los esposos de cada una de las que nos escucha, incluyendo al mío, y enséñanos y ayúdanos a ser mejores esposas. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición a su vida y que pueda usted tomar lo bueno y lo que le edifica de manera personal. Me despido de ustedes, pero no sin antes recordarle que el día de mañana tenemos una cita a las 3 de la tarde, hora de Los Ángeles, California, y a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. También les recuerdo que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, donde podrá encontrar, entre otras cosas, información de nuestros próximos programas y los temas que estaremos compartiendo. No olvide que puede seguirnos también en nuestro canal de YouTube, el cual puede buscar como Mi Visión Radio, donde encontrará este y otros audios que la bendecirán. Nos vemos el día de mañana sin falta aquí en Mi Visión Radio. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.